que tampoco van a poder tomar con vosotras ni con nosotras. Bueno, como los ponentes ya han hablado, no queréis decir nada más ya, ¿no? Imagino, no sé si me escribe nada nuevo. Si queréis abrimos una pequeña ronda de dudas, preguntas, cuestiones, opiniones, lo que queráis, si alguien se anima. ¿O no? Nos han dejado todos extasiados, no tenéis nada que decir. Bueno, pues nada, pues entonces daríamos por finalizado el acto, si no sé si nadie quiere debate ni nada. Sí, claro. Lo primero, dar las gracias a los tres por haber venido, ¿no? Y haber dado su opinión. Pero sí que os quería hacer una pregunta. Estefan ha dicho, bueno, ha indicado un poco el camino, ¿no? Hay que salir a la calle, comentarlo, difundirlo todo lo que se pueda. Pero ¿realmente creéis que la sociedad española está saliendo a la calle como debía ser? Hay momentos puntuales como el 22M y otras manifestaciones que sí que es verdad que nos juntamos cientos de miles o millones, depende de quién cuente, ¿no? O 300, depende de quién lo cuente. Pero ¿realmente creéis que la sociedad española estamos saliendo a la calle como deberíamos salir? No, vuestra opinión, ¿creéis que...? Yo cada vez que hablamos de este tema, ayer estuve además dando toda la charla en otro lado, fue la misma pregunta y conté la misma anécdota, creo que he soñado con ello y lo vuelvo a contar. Fue un día que fue como una especie de gran decepción o muy puntual, que fue la siguiente. Fue, no sé si hacía 1 o 2 años, en verano, que fue el día que se consumó un despido de 1.500 interinos de enseñanza media de la Comunidad de Madrid. O sea, era el día donde 1.500 personas se quedaban sin trabajo, profesores de enseñanza media, ¿no? Y algunos delegados sindicales suyos y algunas personas estaban encerradas en la calle Vitruvio, ahí en el centro de Madrid, y encierro, apoyo, no sé qué tal. Yo en mi casa digo, bueno, 1.500 personas, voy yo, somos 1.501, nos sentamos en la castellana, no sé qué, guau. Llego allí, 200 personas. De las 200 personas, bueno, 200 siendo como yo que lo magnifico todo. Como el amigo Paco, pues igual, yo magnifico. De las 200 personas, 20 o 25 gente que me conozco de todos los saraos y que no son especialmente de la Marea Verde o de educación. Entonces, y fue un día de pensar mucho, de decir, esta gente que hoy se han quedado sin trabajo, se han quedado sin futuro, que eran profesores aquí, que llevarán 1 año o 7 aquí, ¿dónde están? Pero no lo sé. Por otra parte, hemos hablado mucho de miedo, también hablamos de shock, se habla mucho también del click activismo, de que tú estás en tu casa y entonces ves ahí la página de Facebook, pasa no sé qué tal, y cuando le das a clic, entonces yo como ya le he dado a clic, he dicho que me gusta o lo he retuiteado, ya he dado como ya he aportado, entonces ya sigo con mi vida porque ya he ayudado. No lo sé. Hay muchas cuestiones, pero yo no lo sé. Yo no lo puedo comprender. No lo puedo comprender. Pero hay mucha gente con muchos problemas. También tienes como que poder permitírtelo, ¿no? Este señor supongo que estará financiado, no sé si por Venezuela directamente o por Darth Vader o por... Corea del Norte, seguramente Corea del Norte. Sí, todos malos, ¿no? No, pero quiero decir, a mí me pilló el 15M parado y tengo suerte de que por tus circunstancias tengo unos ahorros de cuando trabajas en Alemania y tal, pero, o sea, es muy complicado echar tantas horas, es muy complicado estar en todo, muy complicado. Entonces también tienes como que poder permitírtelo, ¿no? Yo siempre reivindico mucho ese 15M y podemos hablar también de las protestas que no se ven, ¿no? Hay mucha gente que está sacando adelante sus familias, ¿no? Y hay mucha gente que... Pero aún así es muy curioso, ¿no? Yo siempre pienso en los desahucios, ¿no? Cada vez que voy a unos desahucios de ellos de Vallecas, ¿no? Tú ves que van allí 20 o 30 personas, pero tú piensas que en las 4 cuadras que rodean a la casa tiene que haber a lo mejor docenas y docenas de personas que en los próximos años es posible o probable que estén en la misma situación. ¿Y dónde están? No sé, a lo mejor puedes tú aportar, ¿dónde está esa gente? ¿Por qué no sé? Hombre, en La Paz, por ejemplo, es curioso porque además antes de que antes utilizado una palabra que es empoderar. No, es que se me ha escapado. Sí. Seguimos de cada año. Empoderar, sí. En todas. Sí, a ver, es empoderar, pero a ver, a mí tampoco me gusta mucho utilizar esa palabra, ¿no? Porque en realidad es como una evolución, ¿no? Habitualmente la gente cuando llega a La Paz llega destrozada, ¿no? O sea, llega con un problema de vivienda, de gente que te dice que la van a desociar en 3 días, que no sabe qué hacer. Además, llegan siempre pidiendo abogados, ¿no? O necesito un abogado para tal. Lo primero que decimos es, mira, o sea, aquí un abogado no te va a solucionar nada. O sea, un abogado te puede decir, pues mira, tiene este papel, pero más allá que un abogado, es cualquiera de las otras personas que componen la asamblea que ha tenido tu mismo problema, te va a poder solucionar más, ¿no? Porque además es tu banco, ¿no? O sea, tú tienes un problema con Bankia y tienes ahí a Gladys que lleva 3 años luchando con Bankia y se la sabe absolutamente toda porque además ha aconsejado un montón más de personas, ¿no? Y es esa lucha colectiva lo que es capaz de mover a la gente, ¿no? La gente llega destrozada porque llega mal, sus hijos, o sea,
Además, habitualmente es curioso que siempre llegan mujeres, ¿no? O sea, los hombres, digamos que para esto nos cuesta un poco más. Y además ese rollo de heteropatriarcado que nos ha vendido, que es la mujer quien tiene que estar con la casa y cuidar a los niños y es su casa, ¿no? El marido además, habitualmente solemos ser bastante flojos para este tipo de cosas, ¿no? Solemos más, bueno, pues como es la mujer la que su casa, ¿no? Y además pues también somos como más, somos menos duros que ella, ¿no? O sea, somos más, ahí no me sale la palabra ahora mismo, nos cuesta más hacer frente a esa situación, ¿no? Porque, bueno, pues he perdido mi trabajo, no puedo dar de comer a mis hijos, yo soy el que tiene que llevar el dinero a casa, yo soy el tal, ¿no? Y suele ser habitualmente la mujer. Suele llegar todo el mundo destrozado, suele llegar pues con mucha depresión, mis hijos no pueden comer, no tengo ropa, dinero para poder comprarles ropa, pero en el momento que ellos ven que no es algo que solamente le pasa a ellos, sino que le pasa a todo el mundo, los que están en la asamblea. Es una asamblea de 60 personas como la que hubo ayer en Vallecas, ¿no? 60 personas con ese mismo problema, un problema de vivienda, sea de un banco, sea de alquiler, sea que no tengo acceso a una vivienda porque soy muy precario. Poco a poco, viendo que de entre todos somos capaces de solucionar un problema para una persona, esa persona automáticamente se transforma en un activista. O sea, gente que pasa de no hacer... O sea, pongo un ejemplo. Mercedes es una compañera de Vallecas que vivía en Leganés, ¿no? Contactó con Vallecas porque... Bueno, contactaron conmigo porque yo vivo en Leganés, ¿no? Para que me acompañase a los juzgados. Bueno, pues Mercedes estaba totalmente destrozada, estuvo conmigo 1 hora y media llorando, contándome toda la historia, conseguimos paralizar su desahucio y desde ese día hasta el día de hoy se ha transformado en una persona que no veía futuro a luchar todos los días en cada desahucio, en cada acción e incluso empoderarse tanto que pertenece al grupo de obra social de Vallecas, es decir, ella está viviendo ahora mismo en uno de los edificios recuperados por la paz. O sea, que digamos que alguien no de pronto lo cambia el chip y dice mañana me hago activista, ¿no? Sino que yo creo que es un proceso de un tiempo, en el caso de la paz, ¿no? Y de hecho, bueno, la prueba está en que cada día hay mucha más paz, o sea, hemos pasado de ser, pues en menos de un año éramos como 100 y pocas paz, ahora mismo somos casi 230 a nivel estatal. Y ya no solamente hay paz como de 3 personas, ¿no? O sea, en Barcelona hay como 2000, en Terrassa son como 500, aquí en Madrid, que está para Madrid, que es enorme, para Vallecas, que somos unas 100 personas, la Asamblea de Vivienda, que también son otras tantas, y yo creo que hasta que no te ves también tú en una situación un poco complicada, no das ese paso, ¿no? Y yo también confío en que algún día, bueno, pues la gente sea capaz de salir, ¿no? Y de entender que todo lo que está pasando. Yo de la palabra está empoderar, que es verdad que en Amnistía la hemos discutido hasta, y también porque nos viene del inglés, vamos, pero bueno, que lo importante es que la gente conozca sus derechos, o sea que la vivienda es un derecho, la salud es un derecho, entonces que cuando las personas saben cuáles son sus derechos y cuáles son las formas para reivindicarlos y para protegerlos y para... eso es empoderar, o sea, aunque la palabra suene muy rara, pero es importante que las personas sepan, que no nos lo vendan como, bueno, es que la casa es un bien, o sea, tener un piso, tener una vivienda es un bien, bueno, pues un consumible, ¿no? Un bien de contrato, que se compra y que se vende. No, es que una vivienda digna es un derecho y está... Entonces, el que las personas conozcan eso yo creo que los gobiernos no quieren realmente. Que la gente tenga esa información, ellos saben perfectamente que los tratados internacionales, que la legislación española los reconoce como derechos, pero yo creo que no quieren que se sepa, o que la sociedad lo conozca, o no quieren facilitarlo, pues porque si no, realmente la gente por los derechos sí que va a luchar, o sea, y no, bueno, es que claro, si me dan una vivienda social es porque me la dan. O sea, porque me dejan una vivienda, un alquiler. No, es que no es eso. Es que el Estado tiene unas obligaciones con respecto a la vivienda. Entonces sí que hay que empoderar. Yo creo que tiene que ver también más, tiene que ver con el carácter que tenemos nosotros. No sabría muy bien explicarlo, pero tiene que ver con el rollo católico que tenemos encima. No sabría por qué, pero yo he vivido mucho tiempo en Alemania, y en Alemania, por ejemplo, es muy curioso las relaciones laborales, ¿no?
aquí nuestro empleador es como que nos hace un favor y tenemos esa especie de relación sumisa para con el empleador, ¿no? En Alemania es muy distinto. En Alemania cualquier trabajador es consciente de que tiene ese trabajo porque le genera un beneficio mayor al empleador del que le paga. Claro, por eso tiene el trabajo. Entonces, desde una entrevista de trabajo, donde una entrevista de trabajo en Alemania es un intercambio, tú vas allí, te explica una serie de cosas, condiciones y tal, pero tú dices una serie de cosas, lo cual es como muy alucinante, porque aquí estamos acostumbrados como a ir así. Empezando de ahí hasta en Alemania, tú te vas a cualquier ventanilla oficial, no sé qué, venga a hacer esta gestión, no mire usted, que hoy no se puede, por lo demás no sé qué tal, vuelvo mañana. Y entonces tú en Alemania o en este tipo de países de la cultura, tú dices, pero ¿cómo que vuelvo mañana? Pero, o sea, te puedes permitir como ejercer un derecho, no sé. Aquí estamos acostumbrados a bajar la cabeza y no sé qué. Todos son favores, todos son concesiones, todos son... No, mire usted, son cosas que son nuestras. No, yo qué sé, los medios públicos, la televisión española es nuestra. El derecho a las viviendas son nuestras. Las 3.000 viviendas que esta señora imputada ha vendido a fondos buitres, ¿de quién son? Son nuestras, las hemos pagado nosotros, son nuestras. Entonces, lo que debemos hacer es ser conscientes de eso, pero yo creo que en mayores ámbitos, ¿no? Que solamente en los ámbitos estos de la protesta, ¿no? De este tipo de cosas. Creo que la cosa es más profunda, me da la impresión. Yo quería reflexionar sobre esto que tú has planteado, por lo menos una reflexión, de que por qué la gente no se mueve, o por qué se mueve poca gente. Ahora, yo creo que, y tú has apuntado algo, yo creo que hay un fenómeno muy importante en la sociedad española, que históricamente es muy explicable, es que es profundamente conservadora. Desde el punto de vista no porque genéticamente sea conservadora, que eso es lo que algunos creen, sino siempre, algunos se creen, sino sencillamente porque en este país nos han hecho un montón de historias que se han hecho en los países de nuestro entorno. Esa conciencia de ciudadanía que parte del hecho de que se es portador de derechos, fundamentalmente, aquí no existe, o existe poco. Entonces siempre hemos visto que están ubicada en momentos y en movimientos puntualmente, históricamente determinados. Y yo creo que eso es muy importante de analizar. Los que nos hemos dedicado a la enseñanza y hemos explicado un poco todo el tema de los movimientos sociales a través de la historia, siempre coincidimos en lo mismo. Mientras en Europa en el siglo XIX se está haciendo la revolución de las ideas, en España se está en pleno absolutismo. Y eso cala mucho. Y cuando en España en el siglo XIX se pretenden hacer reformas liberales, aquí se nos machaca con el absolutismo. Y se va creando una mentalidad profundamente español, una mentalidad profundamente conservadora, que es apática y desmovilizadora. Si encima le sumamos a eso una cosa, un fenómeno que yo por lo menos en los ambientes donde me muevo, que son ambientes donde siempre se ha peleado contra el franquismo y hemos participado en las instituciones, desde las organizaciones políticas y los sindicatos, y nos vemos que está avanzando cada vez más el fenómeno del desencanto. No se nos olvide que esta sociedad democrática, que llamamos democrática, ha estado gestionada más de las 2/3 partes por el llamado progresismo, que ha generado una situación profundamente de desencanto en los ciudadanos medios. Tiene explicación el por qué cuando vamos a las manifestaciones, como la última que yo he estado, que era la famosa defensa por la cultura, te encuentras con gente como tú, un pelotón de gente como tú, gente barbuda, con calvos, canosos, ves poco gente joven movilizada, que las hay, cuidado, que las hay. Y claro, eso te hace reflexionar, y dices, bueno, pero ¿qué es lo que pasa en este país? ¿Por qué es tan profundamente conservadora la sociedad? Que se manifiestan en la poca movilización profundamente transformadora. ¿Por qué en Francia, a la más mínima, el movimiento ciudadano está en la calle defendiendo los derechos? Por poner un ejemplo. Hay una clara diferencia con nuestras propias realidades. Y yo creo, y esto lo discuto mucho con mi compañera, que es de Amnistía, yo creo que una de las cosas que... Lo digo porque no soy de Amnistía. Sí, eres socio. Soy socio obligado, efectivamente. Es algo que a mí me gustaría aprovechar y preguntar a los implicados en Amnistía, como movimiento internacional de defensa de los derechos humanos, de cómo entienden ellos, cómo entiende Amnistía, la profunda participación en la política desde el punto de vista de que si no se llega al poder, desde una opción clara de defensa de los derechos humanos y de una opción clara de pertenencia, lo digo así de claro, de pertenencia de clase, no se cambia esto. O se cambia muy lentamente o genera profundo malestar.
Yo esto lo he discutido y desencanto. Yo lo he discutido mucho con mi compañera y sigo sin entenderlo. Está bien el tema de la pelea por los derechos humanos, está estupendo el tema de la denuncia, está maravillosamente necesario el informe que se da al gobierno de turno, a la institución de turno, pero yo creo que así llevamos 30 años o 40. ¿Tiene amnistía? Sí. Entonces, un poco las explicaciones a esa pregunta que se ha hecho, que yo coincido profundamente en que la Iglesia ha hecho muchísimo daño y que todo lo que gira en torno a la política oficialmente y clásicamente entendida pues tiene mucho que ver con esa conciencia conservadora de aceptación de una situación, de supeditación al mercado, al capital, al dinero, de oye, vamos a dar la migaja. Una de las cosas que más yo aborrezco, como que incluyo con esto en mi reflexión, es cuando ayer una representante de un partido muy importante dice que resulta que gracias a que, en fin, los míos están gobernando con los otros en Alemania, pues el trabajador va a conseguir el salario mínimo del profesional. Y lo dice como una cosa así, como, oye, votarme, por favor, que solamente es posible el cambio conmigo. Poniendo como ejemplo ese, que es una manifestación clarísima, pues en la cantidad de foros y lugares donde eso es aplaudido, donde es verdad, en fin, no me quiero olvidar más. Pero bueno, lo de Amnistía Internacional, yo creo que la gran, o sea, que si de verdad se cumplieran los derechos humanos, o sea, si el objetivo de Amnistía Internacional fuera de sistema de gobierno, sin entrar en los sistemas de gobierno, si se cumplieran los derechos humanos, si se respetaran los derechos humanos en todo el mundo, eso sí sería una revolución. Sí, importantísima, y da igual el sistema, o sea, que seguramente el sistema también cambiaría. Posiblemente lo he explicado muy mal. Lo que quiero decir es la metodología a seguir, la incidencia en el avance de los derechos humanos, yo creo que fuera de la política, entendida como conquista de los medios tradicionales democráticos para cambiar mediante las leyes y mediante la democracia cambiar la situación de los ciudadanos, pues es que yo creo que es muy difícil. Yo no estoy diciendo que no haya que protestar, denunciar y estar todos los días, sino que el proceso, y esa es un poco la crítica, la reflexión crítica que yo hago, que no sé si es crítica, si es mi propia reflexión, creo que el proceso es lento. No quiere decir que no sea necesario que Amnistía Internacional exista y continúe y haciendo lo que está haciendo. Digo que para ser efectivos, profundamente efectivos, pues todo lo que tú has planteado evidentemente se cambia con leyes. Sí, pero bueno, justo yo me dedico a relaciones institucionales, con lo cual justo yo me dedico a hablar con los políticos y a decirles que esto lo hagan leyes, o que lo hagan prácticas, o que lo hagan políticas públicas, ¿no? O sea, es pues, una de las partes que hace Amnistía Internacional y justo es la que más o menos hago yo, aparte de venir a charla y todo. Pero es una de las partes, claro, o sea, de la incidencia política, la incidencia en los centros de poder y en quien tiene el poder y el cambio de leyes muchas veces. O sea, cuando Amnistía Internacional empezó a decir que, bueno, o sea, aquí sí que hablamos de que los tratados internacionales y la normativa internacional y los organismos internacionales apoyan estas reivindicaciones de amnistía sobre el derecho a la protesta. Pero es que Amnistía a veces ha ido más allá. O sea, antes de que existiera una convención contra la tortura, Amnistía estaba diciendo que se prohibiera la tortura. Entonces, bueno, pues hace 30 años la convención y realmente ni se ha prohibido. Bueno, que empezaremos una campaña en la semana que viene para decir que 30 años después pues la cosa sigue mal, ¿no? Pero realmente Amnistía también a veces ha ido por encima, por delante de esas leyes a intentar que se prohíban determinadas prácticas, ¿no? Y bueno, y luego decía, a ver, una cosa, parecíamos muy pesimistas, quiero decir, pero la movilización social que ha habido en los últimos años es importante, o sea, bueno, quizá porque la situación es así, porque la crisis económica ha afectado mucho, porque ha afectado a mucha gente, porque los recortes han sido brutales, por lo que sea, pero es verdad que ha habido una movilización social que antes no había, o sea, y ha habido organizaciones que, bueno, que antes no conocíamos en España la palabra escrache, luego pues les acusaron de filtarras, de todas estas cosas, y luego organizaciones pues salieron diciendo que, hombre, que en realidad es que eran defensores de derechos humanos y podían hacerlo. O sea, que quiero decir que sí que hay
hay un movimiento social importante y un movimiento que ha pedido cambios sociales importantes, muchos movimientos, ¿no?, alrededor. Hombre, que podría haber más, evidentemente, y que los cambios, o sea, que se necesitan muchos más cambios, que es verdad que esto no ha llevado a muchos cambios, bueno, que sí que ya ha conseguido, yo creo, éxitos importantes, ¿no?, que nadie hablaba antes de hipotecas ni de bueno, pues no sé, yo creo que sí que se consiguen, sí que se han realizado movimientos sociales importantes, aunque bueno, nos gustaría a todos que participara más gente, claro. Sí. El problema de todo esto es que la hace nunca la paga. Bueno, eso también la impunidad, eso se ve. Entonces, el problema es ese, Yo firmo hipotecas con los dedos en la nariz, porque en una no pagaron ni la primera cuota, con eso te digo todo. Y eso lo aprobaban en el banco. Vamos, que no pensar, a mí no se me ocurre pensar que en un sistema capitalista como el que nos dirige va a ser el banco la víctima. No es nada sospechoso, para mí, quiero decir, lo que se está ocurriendo. Yo lo único que pretendía es buscar una explicación al por qué si va uno a una manifestación que cree que hay 1.500 personas y se encuentra con 200 que están todos los lados. Entonces, habrá que buscar una razón que dé explicación a eso, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sí coincido con ella, es decir, o sea, yo pongo mi ejemplo, ¿no? O sea, para reflexionar y buscar mejores métodos de futuro. Claro, pero yo coincido un poco con ella, ¿no? O sea, de haber apenas pocas protestas, o sea, o de escuchar, o sea, a raíz del 15M, una de las cosas buenas que tuvo es el boom o sea, ese boom de gente saliendo a la calle, ¿no? Y a raíz del 15M, pues la PA, por ejemplo, tuvo como ese trampolín, ¿no? O sea, la PA viene, por ejemplo, de V de Vivienda, que es otro colectivo que lleva luchando un montón de años, pero a raíz del 15M, la PA ha tenido toda la potencia. La marea verde, la marea blanca, o sea, la marea blanca ha conseguido que se paralice la privatización de los hospitales en Madrid. O sea, pero son temas económicos. Bueno, pero ya, pero la hipoteca también. O sea, ya, pero el cambio político. Bueno, de momento la Ketty se fue. O sea, que aunque luego le hayan puesto una medalla y le hayan cocido un montón de historias, pero ya de momento la Ketty se fue con el robo entre las piernas, que ya por lo menos es un buen logro también. Con el robo entre las piernas. Con el robo entre las piernas, exacto. O sea, además también, bueno, contamos... Están defendiendo, no transformando, ni cambiando. Bueno, o sea, si buscamos un cambio social, o sea, es muy complicado. O sea, de hecho, por ejemplo, las ONGs siempre buscan un cambio social, pero que tampoco llega. O sea, vamos, yo, por ejemplo, o sea, trabajo mucho con Intermón Oxfam, que buscan siempre un cambio social, además, a través de la comunicación, y es como, bueno, sí, pero... El 15M que dices tú, 15M fue una esperanza tremenda, que además repercutió fuera. Nosotros cuando fuimos a Francia en esos días, era alucinante lo que había influido el 15M en Francia, una sociedad que está mucho más avanzada socialmente que la nuestra. Y hoy día existe un gran desencanto contra todo lo que supone la falta de concreción del 15M, por lo menos entre mucha gente. ¿En qué sentido lo digo? Pues el 15M, que intentaba ser un movimiento profundamente revitalizador de una política, de unas formas de hacer política, y fundamentalmente muy crítico hacia las posturas políticas y sindicales de las organizaciones clásicas, pues cuando se les pide, oye, es que se necesita gente como vosotros, pues automáticamente entienden que la política es venderse a un partido o sindicato. Yo creo que no. Precisamente todo lo contrario. Precisamente estar en donde uno consigue que tiene que estar para hacer auténtica política. Auténtica política que es ni más ni menos preocuparse, como decían los griegos, de los problemas de la polis, de los problemas de los ciudadanos. Y hoy día el 15M, que muchos esperábamos que fuese una concreción de, por ejemplo, de las europeas, pues es un desencanto. Hay un 45% de españoles que no saben qué van a hacer. En este momento, lo estaba escuchando que venía, un 45% de españoles que de entrada posiblemente vayan a la abstención, hoy por aquí, no sé mañana. Y se consolida el bipartidismo. Y el 15M se ha concretado en el Podemos y pocas cosas más, que además han entrado a nivel de presentación electoral, a nivel de candidaturas, quiero decir, que además han entrado en confrontación
con lo que algunos pretendían, y pretendíamos, que fuera un movimiento que aglutinase a más gente y que fuera una auténtica oferta electoral de cara pues, a recuperar todo ese desencanto de unas, que nos llevasen a hacer políticas nuevas, porque está dirigido por gentes nuevas. ¿No creéis vosotros que eso, sobre todo los que pertenecen más a ese tipo de movimientos, también supone un desencanto entre mucha gente, no? Podríamos hablar, si nos ponemos a hablar de 15M, podemos estar aquí hasta el 2030. No, yo no digo de 15M correcto, sino todo lo que genera el 15M. No, muy brevemente. El 15M ha conseguido cosas alucinantes. Para empezar, ha conseguido que todos aquí sepamos lo que significa la palabra acción en pago. Eso gracias al 15M, a que el 15M abrazó a la paz y de repente hizo de vivienda un tema, ¿no? Pues está haciendo cosas, pero digamos el 15M popularizó, bueno, ¿no? O sea, no por expresarlo así, ¿no? El 15M ha conseguido que las mareas sean lo que han sido las mareas. Eso no significa que el 15M sean las mareas ni que hubiera sido, pero no habría sido como han sido sin el 15M. O sea, esas prácticas de las mareas, de que esa marea verde funciona por encima de los sindicatos, no sé qué sé cuánto, eso son prácticas 15mayistas. Bueno, el 15M simplemente no ha sabido encontrarse, no ha sabido participar en esta política, que no cree en esta forma y tal, pero es que eso está bien. A mí me ha costado mucho tiempo comprenderlo, pero es que estoy muy contento con esto. El problema es que usted y yo vamos a verlo. El 15M ya gana, nosotros ya hemos ganado. Lo que pasa es que lo van a ver nuestros nietos, o sus nietos, los nietos de los nietos de él. Es que vamos a tardar mucho, pero ya hemos ganado. Y es el cambio en la gente. Es el cambio que hemos tenido. Gente como yo, que antes del 15M yo no salía de mi casa, era el típico progresista, no sé qué, muy concienciado, no sé qué, del chocolate, este cacao, no sé qué, pero estaba en mi casa en el sofá, y del 15M estoy en la calle. Y sobre todo me he convertido en una especie de máquina de incordiar a mi Estado. De máquina de volverme alemán, de máquina de ser consciente, de mi consciente ciudadano. ¿Quién habla antes de ciudadano? Como portador de derechos. Y ahora soy un portador de derechos, ¿no? Bueno, un portador de derechos y un ser social, ¿no? Yo ahora mismo soy una red, yo tengo gente en Madrid. Y esa sensación de comunidad, esa es la victoria del 15M, yo creo, ese cambio en las personas, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué hacemos? Pues la gente del 15M está buscando el pan para sus niños, básicamente, ¿no? Intentando reencontrarse, unos están en Podemos, están no sé qué, algunos están en Vox. Digo yo qué sé. Ahí estamos, mucha gente pasará directamente, piensa que no sé qué, no lo sé. Pero y lo de no meterse política, lo de no articularse, no sé qué tal. A mí me frustraba porque yo era como muy pragmático. Yo estaba en la plaza esa primera semana que estábamos intentando hacer el consenso de mínimos, que yo lo veía como súper claro, 4 cosas y vamos a por ellas, 4 cosas y vamos a por ellas. Y fue imposible. Estaba como súper frustrado, quería morirme. Después comprendí que estaba bien. Lo importante del 15M no era decidir nada, era el estar allí hablando entre nosotros. Esas asambleas súper largas donde no se decía nada y tal, daba igual. Lo importante era que había 3.000 personas y de repente venía una persona allí y se ponía a hablar y era la primera vez que hablaba en público. Y era delante de 3.000 personas y había 3.000 personas que de verdad le interesaba sinceramente lo que decía esa persona. Y al final no decía, no sé si me expreso, ¿no? Pero entonces todo un poco así. Y esas prácticas, ese haberse convertido en una especie de agente, el 15 es una especie de agente social, un interlocutor político, sigue todo el mundo, todos los medios, todos los partidos políticos, siguen ignorando y ocultando al 15M, pero siguen observando. Es súper divertido. O sea, que en realidad no estamos, pero sí estamos, en realidad. Si ahora mismo tú preguntas por el 15M en encuestas y tal, seguro todavía seguimos teniendo cierto... no sé. Yo coincido en una cosa que ha dicho él. O sea, el 15 una de las cosas una de las cosas buenas que ha tenido el 15M es que ha creado comunidades. O sea, ha sido capaz de crear un tejido social, de tejer unas redes impresionantes. O sea, yo, por ejemplo, pertenezco a otro colectivo, que es La Villana, que es un centro social, donde abarcamos muchas cosas. O sea, hay una tienda gratis, hay un banco de alimentos autogestionado, está la PA, hay talleres para hombres desempleados, hay talleres de bicicletas. Eso, por ejemplo, desde el 15M tampoco tenía mucha visibilidad, ¿no? Y ahora, sin embargo, es un centro social como muy potente, ¿no? Que tiene muchas cosas y además que tiene una red tejida con otros centros sociales a nivel estatal, con La Invisible, con el Patio Maravillas, con Ateneo Candela, con Ateneo Roig. Es decir, que son como... que eso es algo bueno que sí ha creado el 15M y sobre todo llenar las plazas y gente que nunca había salido a la calle, que sea capaz de salir y decir, oye, mira, a mí ahora me interesa la política, aunque solamente sea por mi propio interés, ¿no? Que en el fondo también hay que ser egoísta, ¿no? O sea, piensas en ti, aunque luego pienses en el común, pero también muchas veces tienes que pensar primero en ti. Y las cooperativas, los grupos de consumo. Una cosa muy bonita, ya me callo, pero que fue muy emocionante, en Manoteras, un grupo que lleva allí la vivienda se llama OFIAM, que creo que es la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras o algo así,
Y entonces es muy curioso porque no es el típico grupo de vivienda, como puede ser esta gente en Vallecas o algo así, que son los jovencitos tecnificados del Twitter. Es una mezcla muy curiosa, porque hay muchos jovencitos de Twitter, pero se han mezclado como con la gente del grupo de vecinos de toda la vida. Entonces allí no es, tengo un problema con mi vivienda, ¿cómo hago? Nos mandan Twitter no sé qué. Hay una parte que es así, pero hay otra parte que es, no, nos encuentran los miércoles a las 7 en este local. Y hay como gente de todas las edades. Entonces una mezcla entre asociación de vecinos tradicional y los nuevos estos del Twitter. Todos esos 15M, o son cosas 15 mayísticas que están impregnando, ¿no? Y son gente que hace vivienda, pero hace más cosas. Y entonces Manoteras, hay una cosa que es esta oficina de apoyo mutuo, que tú de verdad, si ahora mismo tienes un problema, Manoteras, tu ciudad, o sea, tu gobierno municipal no te va a ayudar, tu gobierno regional no te va a ayudar, tu estado no te va a ayudar, pues hay una gente que te va a ayudar. Con estas prácticas, que de cierta forma, yo creo que beben un poco de ese 15mayismo de estas cuestiones, ¿no? Y eso me parece una gran victoria. Me parece súper emocionante. A mí O sea, yo no quiero dejar la sensación de no, pesimismo advertido, ¿eh? Para nada, para yo nada. soy profundamente optimista desde el punto de vista de la evolución histórica. Y evidentemente estamos en un ciclo muy bajo que va a generar todo un alza. Lo tengo clarísimo. Lo que quiero decir es que, vamos a ver, todas esas formas nuevas de organizarse, de relacionarse, de crear ciudadanía, además de ser estupendas, que son necesarias. Pero que eso no es excluyente con lo que, por ejemplo, Alzaña decía, transformar el legislar. Con la política en sí, que muchas veces los movimientos que representan a ese gran fenómeno que llamamos 15M, pues rechazan, que es la necesidad de coger los instrumentos con los cuales se ha dotado las clases trabajadoras históricamente, y es, si no valen los actuales, inventarse otros y conseguir el poder para transformar precisamente esta sociedad para que la disfruten los más débiles. Y mientras todo eso que es fenomenal que estáis diciendo, estamos perdiendo cada vez más derechos humanos. Más derechos humanos. Porque es que vamos con una regresión tremenda. Hay gente, vosotros lo habéis dicho, que no tienen para comer mañana. Aquí salimos de una preciosa reunión y mañana sabemos que, y hoy mismo sabemos que hay gente que no va a cenar. Nuestros hijos, y en mi caso son 2, los tienes que enviar a Vancouver con carreras para que se busquen la vida. Y digo yo, es profundamente urgente el que se practiquen nuevas políticas por nuevas gentes para transformar esto. Es un poco la crítica, que a lo mejor me explico mal, que nosotros hacíamos a esos nuevos movimientos organizativos que yo creo que están destinados precisamente a cumplir la función que ya otros intentamos hacerlo y que por edad, lógicamente, no podemos hacer. Y sobre todo, más allá de estar en todos los actos y apoyar, y sobre todo porque los protagonistas son las nuevas generaciones. Pero no solamente desde el punto de vista de la edad, sino desde el punto de vista de las nuevas ideas y de las nuevas formas de organizarse. Entonces eso es urgente, lo que quiero decir, es urgente, urgentísimo cada vez más, que se pase a la acción desde el punto de vista político, de la acción política, quiero decir. Y es mi aportación a la reflexión del por qué pasa lo que pasa. Posiblemente hay muchos matices e incluso sea muy discutible, pero es que esto es cada vez peor. Es que esto está cada vez peor. ¿O no? Yo creo que sí, todos somos conscientes del tema, que está cada vez peor. Pero Entonces es necesario revitalizar esto de alguna forma y no quedarse el 40 y tantos % sin participar en política o haciendo políticas no marginales, cuidado, pero sí muchas políticas de autosatisfacción. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, quien tiene mucho, es decir, el gobierno que tenemos no va a permitir que esto ocurra. No, eso es obvio. O sea, los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación obvian otra serie de iniciativas como pueda ser el Partido X, por ejemplo, o pueda ser Marea Democracia, o como otras muchas pequeñas que habrá que tienen como muchas nuevas ideas, al margen de Podemos, que también las tiene, ¿no? O de Izquierda Unida, o de otra serie de partidos políticos que tienen como también muy buenas ideas, pero sin embargo no lo van a permitir. O sea, de hecho, los grandes dinosaurios estos políticos se encargan también de ello, ¿no? O sea, y sobre todo utilizando esos medios de comunicación que están al servicio del bipartidismo. O sea, bien sea de uno, bien sea de otro, y obviamente no lo van a permitir. Sí, pero con eso ya contamos, ¿no? ¿El qué? Que no lo permitan ya contamos.
No sé, yo veo política en todos lados. Y el otro día, y acabo con esta pequeña anécdota, que además yo creo que es una palabra, no sé, pero voy a contar otra pequeña... Sí, yo soy dejado de hablar, os habéis desviado el tema, pero como todos por su tipo. Voy a contar otra pequeña cosa, pero que me parece relevante y que también pasó Manodera, precisamente con esta gente, que fue lo siguiente, que fue donde me pregunté si de verdad es importante, nosotros, la gente de 15M o lo que sea tal, deberíamos de verdad concentrarnos nuestras fuerzas, lo que sea tal, en conseguir meter en la Asamblea de Madrid 3 diputados o en otras cosas, como por ejemplo lo que pasó esto, que fue un desahucio cualquiera, que resulta que era al lado de un colegio público de primaria. Y yo estuve ahí observando, fue un acto que fue cubrir, hacer streaming, a contar casos, lo típico, y de repente fue muy interesante y muy revelador observar cómo durante la hora que estuve allí era la hora de entrada del colegio y entonces muchos padres iban pasando e iban con los niños y entonces los niños pequeños iban viendo lo que pasaba y preguntaban: papá, ¿qué es lo que pasa aquí? Y entonces los padres o los mismos voluntarios allí de la OCIA que estaban allí le iban explicando a los padres y a los niños, ¿no? Entonces hay una docena de niños de ese barrio que ese día le explicaron qué es lo que van, que los niños era súper divertido, los niños preguntaban: ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué hay tanta gente? No, mira, porque van a echar gente de su casa. ¿Pero y por qué los echan? Porque no han pagado la casa del banco. ¿Pero qué es un banco? Bueno, desde que es un banco hasta que es Bankia. No, pero es que Bankia es de todo. Pero si Bankia es de todo, ¿por qué le echan? Entonces, fue una especie de dinámica de una serie de niños de primaria. Se fueron ese día al cole pensando: a mi compañero de curso no viene ni a clase porque está allí esperando que la policía pate su puerta por caricaturizar. Bueno, no caricaturizar. Hay niños que se lo contaron así, va a pasar eso. Ese día afortunadamente se paró el desahucio, ¿no? Pero me explico, ¿qué es importante? ¿Hacer política en el sentido de vamos a meter los representantes, no sé cuánto y tal, o vamos a hacer política así? Y esos niños van a hacer algo que no sé muy bien qué es lo que va a ser. A lo mejor esos niños son los representantes, o a lo mejor... Yo es que no sé por qué estoy como muy pacífico. Yo creo que me doy como por perdido ya. Yo creo que a mí... Yo creo que las dos cosas. No sé. Yo creo que no son incompatibles. Sí, pues lo que pasa es que tenemos tan malas experiencias, yo creo, con la democracia representativa, ¿no? Y con los partidos y tal, que yo es que no me veo de verdad con fuerza y no me veo con... no sé. Pero yo le animo, de verdad. Yo le animo a... Sin gusto de fuerza. Ya, yo no tengo fuerza ni para rendirme ya. ¿A qué me animas? No, a entrar en política. O sea, ya... No, yo ya estoy camado, ya. Claro. Pues yo también, pero no estaba ni 5 minutos. O sea, no estaba como un partido y ya estoy camado. ¿Sabes? Pero vamos a ver, pero eso no quiere decir que mi experiencia primero sea gratificante y como ejemplo para otros. Simplemente digo que generacionalmente, dada la situación, es necesario buscar nuevas formas de organizarse. Y digo, en una democracia, voy a repetir, la única forma de que se permite el avanzar, vamos, la única, yo no conozco otra, en los derechos humanos es la transformación de las leyes, además la protesta. Eso está clarísimo. ¿Y cómo se transforman las leyes? Participando en los órganos democráticos de transformación de las leyes. ¿Y quiénes tienen que estar ahí? Bueno, Aquellos que se lo crean. No, pero si en eso trabajamos, yo creo que sí. No, muchas veces que mandamos estas son que queremos... Yo estoy reflexionando. Sí, claro, pero que lo hacemos aunque sea de forma extraparlamentaria. Eso Es más, tenemos peticiones concretas. Queremos un cambio de la ley electoral, que ya discutiremos cuál, pero queremos un cambio y eso creo que estamos de acuerdo. Todos los que estamos aquí, hasta los de color, lo tienen. Queremos una separación efectiva de poderes, queremos una ley de transparencia de verdad. O sea, hay una serie de cosas que estamos yo creo que todos de acuerdo, todos de arriba y todos del pueblo al lado. Eso lo queremos. ¿Cómo conseguir eso? Bueno, nosotros estamos haciendo presión de cierta forma. El señor con puntos de colores que pone, yo qué sé, yo no sé qué. No se está afectando para el proceso. No, quiero decir que estamos en lo mismo. Curiosamente estamos todos en lo mismo. Curiosamente estamos todos en lo mismo desde los partidos políticos hasta... Y bueno, no sé, lo hacemos lo que sabemos, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Bueno, ¿alguna opinión más? ¿Duda? ¿Reflexión? Bueno, pues entonces yo ya, como ya os he dejado hablar, ya acabamos. Pues muchísimas gracias por venir y Muchísimas gracias gracias a por vosotros Felicidades por y el a todos los ponentes y a todo el público también. Y bueno, que os vayáis al menos con la idea de que no os calléis nunca. Y muchas gracias. Muchas gracias.